En esta ocasión voy a mostrarles 5 add-ons esenciales para Godot 4 que realmente transforman el flujo de trabajo. Estas herramientas resuelven problemas específicos que todos enfrentamos al desarrollar videojuegos y la diferencia en productividad es notable. Quality First Person Controller. Crear un controlador en primera persona que se sienta profesional es más complejo de lo que parece. No es solo mover una cámara. Cada salto debe ser responsivo y el movimiento debe fluir naturalmente como juegos de disparos populares. Quality First Person Controller de Colormatic Studios trae a Godot un sistema comparable a lo que encontramos en otros motores. Incluye controles intuitivos como WASD para movimiento, espacio para saltar, Shift para correr y C para agacharse. Ofrece momentum en el aire, suavizado de campo de visión, movimiento de cabeza como shooters de gran calidad y detalles clave que marcan la diferencia. Coyote Time para saltar al dejar plataformas y Jump Buffering para registrar inputs precisos. El código es limpio y modular, permitiendo ajustar parámetros desde la velocidad hasta la altura de salto. Es personalizable y ahorra semanas de desarrollo en cualquier proyecto de primera persona, desde juegos de horror hasta shooter competitivos. Terrain 3D. Crear mundos abiertos en Godot tradicionalmente implica importar mapas de altura externos y optimizaciones tediosas que pueden tomar días. Terrain 3D cambia completamente este enfoque. Es un sistema de terreno de alto rendimiento escrito en C++ que usa tecnología ClipMap impulsada por GPU similar a la de juegos como The Witcher 3. Permite esculpir directamente en el editor, pintar hasta 32 texturas diferentes en tiempo real y crear mundos desde niveles pequeños hasta 65 kilómetros cuadrados. El sistema de niveles de detalle automático con hasta 10 niveles mantiene todo fluido sin importar el tamaño, incluso en hardware modesto, compatible con mapas de altura generados en herramientas como Wall Machine o Gaea, y se pueden importar desde Unity o Unreal Engine. Es indispensable para cualquier juego de mundo abierto. La herramienta de esculpido incluye pinceles para elevar, bajar, suavizar y aplanar el terreno, todo en tiempo real dentro de Godot. Dialog Manager. Los sistemas de diálogos parecen simples hasta que agregan ramificaciones como en juegos narrativos, condiciones y variables. El código se vuelve rápidamente inmanejable, especialmente con localización. Dialog Manager de Nathan Holt proporciona un editor de diálogos sin estados persistentes similar a Jana Spinen o Ink, pero integrado nativamente en Godot. Escribes diálogos como un guión directamente en el editor con verificación de sintaxis y resaltado de código. Su enfoque sin estados elimina la complejidad, permitiendo que el diálogo fluya naturalmente basándose en las condiciones del juego. Puedes agregar pausas dramáticas, cambios de velocidad y efectos como en Undertale o Disco Elysium, y conectar directamente con el Animation Player para escenas cortas. El editor visual muestra todas las ramas de conversación de un vistazo y soporta múltiples idiomas nativamente. Es perfecto para juegos de rol, novelas visuales o aventuras narrativas como Life is Strange. Orchestrator. Godot 4 eliminó su sistema de scripting visual que era bastante limitado. Para desarrolladores acostumbrados a los blueprints de Unreal Engine, Orchestrator es un plugin que implementa un sistema de nodos visuales mucho más sólido y comparable. Orchestrator es el equivalente a Blueprints para Godot. Si vienes de Unreal te sentirás como en casa. Ofrece una interfaz gráfica intuitiva con cientos de nodos preconstruidos para crear lógica sin escribir código. Adjuntas un script Orchestrator a cualquier nodo de escena con categorías completas. Control de flujo, lógica, matemáticas, variable, físicas y audio. Soporta arrastrar y soltar para nodos de escena, propiedades y recursos, además de depuración visual en tiempo real. Es ideal para prototipos rápidos en juegos independientes, pero potente para producción completa, incluyendo sistemas de inteligencia artificial complejos y máquinas de estado para enemigos. Inventory System. Los sistemas de inventario aparecen en casi todos los géneros. Juegos de rol como Baldur's Gate 3, Survival como Minecraft, aventuras como Zelda, todos necesitan gestión de objetos, ranuras como en Diablo, apilamiento como en Terraria, arrastrar y soltar, tooltips con estadísticas. Reinventar esto cada vez es desperdiciar semanas de desarrollo. Inventory System de ExpresoBits es modular, compatible con multijugador online desde el principio, y separa lógica de interfaz al estilo modelo vista controlador para máxima flexibilidad. Usa recursos nativos de Godot para definir objetos sin tocar código, simplemente creando recursos con propiedades personalizadas. La arquitectura modular permite usar solo lo necesario, inventarios simples o complejos. Diseña la interfaz como quieras.
desde estilos oscuros hasta personalizados, mientras el sistema maneja toda la funcionalidad incluyendo creación de objetos, comercio y almacenamiento. El multijugador integrado es esencial para juegos cooperativos. Estos 5 add-ons para Godot 4 representan cientos de horas de desarrollo comunitario refinadas en proyectos reales. Usarlos no es trampa, es optimización inteligente. Cada hora ahorrada en sistemas básicos es una hora para lo que hace único a tu juego. Diseño innovador, narrativa envolvente, arte distintivo, experiencia memorable del jugador. Si este video sobre los mejores add-ons de Godot te resultó útil, dale like para que YouTube lo muestre a más desarrolladores. Comenta cuál vas a probar primero en tu proyecto. Quality First Person Controller y Dialog Manager son perfectos para proyectos narrativos como Firewatch, pero me encantaría conocer qué combinaciones usarías tú. Si conoces otros add-ons esenciales de Godot para la parte 3, déjalos en los comentarios. La comunidad crea herramientas increíbles constantemente que merecen visibilidad. Suscríbete y activa la campanita para más tutoriales de Godot 4 y si el contenido te parece valioso, compártelo en redes sociales para que llegue a más desarrolladores. Nos vemos en el próximo video. Bye.